Bendiciones en este nuevo día para todas las personas que nos siguen y para todas las personas que confían en Dios, que esperan con gran esperanza la venida de Jesús, la segunda venida de nuestro Rey, de nuestro Salvador. Saben, es un tiempo maravilloso, como siempre lo hemos dicho. Dios es bueno, siempre lo diremos, no nos cansaremos de decir que Dios es bueno, que sus misericordias son para siempre y que son nuevas cada mañana. Quiero bendecirlo en esta mañana, quiero bendecir su vida, su casa, quiero bendecir ese ministerio que Dios te ha entregado, quiero bendecir esa obra que tú estás desarrollando de Dios. Lo bendigo para que el Espíritu Santo sea dándole más, añadiéndole más vida, añadiendo más salud, añadiendo más virtud, añadiendo más conocimiento, añadiendo más revelación, que los dones del Espíritu, los cuales son sin medida, se puedan manifestar en tu vida de una manera especial. Bueno, le damos gracias a Dios en esta mañana y le agradecemos al Espíritu Santo revelarnos a Jesús. Padre, gracias porque tú estás en medio de tu pueblo, Señor, de las alabanzas de tu pueblo, en medio, Señor, de la congregación de los justos, te mueves tú, Señor. Tú estás allí presente en el ayer, en el ahora, en el mañana, Señor. Tu palabra es y será. Declaramos lo que está escrito por tu palabra, Señor, que tienes un reino inconmovible y que tu reino, Señor, gobernará sobre todo reino, sobre todo trono, Señor, y que tu reino no tiene fin. Señor, esperamos y oramos para que aquel momento glorioso de tu venida, Señor, nos halles, nos puedas hallar, Señor, solícitos, despiertos, vigilantes, Señor, como aquellas mujeres que estaban con sus lámparas llenas de aceite, Señor, con sus lámparas encendidas, para poderte reconocer, para podernos encontrar contigo, Señor, te amamos. Señor, oramos por cada vida que nos ve, quien quiera que vaya a recibir en su casa, en su celular, Señor, en su tablet, en su computador, esta imagen, este video, Señor, esta palabra, declaramos que será bendecido, que cosas nuevas comenzarán a suceder en su vida, en su casa, que se establezca, Señor, la sanidad, la libertad, la paz, la que pasa sobre todo entendimiento. Amén. En el libro de Mateo, en el capítulo 5, encontramos 8 promesas que son muy importantes. Pienso que son demasiado importantes para el pueblo de Dios. Como pastor, como apóstol, podemos entender que cuando Dios nos usa para dar una palabra de bendición, una palabra o una promesa, vemos que la persona inmediatamente reacciona con alegría, reacciona con satisfacción. Las promesas de Dios causan esperanza en las personas, causan ánimo en las personas, hacen que la persona avive, de alguna manera se avive su fe. Hemos sido usados por Dios, muchos ministros que son usados por Dios para dar una palabra del momento, un rema del momento para bendecir muchas vidas. Y bueno, puedo decir el rostro de aquellos hombres y mujeres que reciben esa palabra, cómo su esperanza crece, cómo su confianza en Dios crece, cómo su fe se aviva. Y hablamos cuando se habla de algo que Dios les va a entregar, ¿no? En el caso, digamos, hablando de algo material, cuando se habla de esas promesas, de que Dios va a abrir una puerta, de que Dios va a traer sanidad sobre su cuerpo enfermo, de que Dios va a hacer algo sorprendente, que va a usar el medio que tenga que usar para que esa persona pague esa deuda o salga de esa crisis financiera. Independiente la promesa que se dé y el ver sobre todo el cumplimiento de esa promesa. Cuando la persona recibe la promesa, cualquiera que sea, esa satisfacción de ver a esa persona esperanzada en esa palabra y luego ver el testimonio de cuando esa palabra se cumple, cómo se cumplió y lo llaman a uno o le escriben, le dicen apóstol, gracias, esa palabra se cumplió y bueno, lo honran a uno y todo ese tipo de cosas y honran obviamente a Dios principalmente. Escuchar esa voz o ver ese rostro de satisfacción, de alegría de ver que lo que Dios le prometió se cumplió en el ahora, se cumplió en el momento. Y esas promesas son importantes. De hecho, cuando una persona está en una necesidad financiera, en una situación de enfermedad, en un quebranto de matrimonio, en un quebranto de salud, pasando por una situación difícil con sus hijos, en su matrimonio, en su vida personal,
Esa persona tiende a buscar una promesa de Dios en la palabra, ¿verdad? Va y recurre a Isaías, a Jeremías, va a los salmos, constantemente van a los salmos bastante, y allí encuentran una promesa de esperanza, una palabra de confianza, una promesa directa que viene de Dios a través de la palabra. Se llenan de esperanza, sienten que vuelven a vivir, se apoyan de esa esperanza, y cuando esa situación tan difícil que estaban atravesando logran salir al ver que Dios les cumplió con la promesa que les dio, bueno, definitivamente las emociones, los sentimientos, la fe de esa persona cambia totalmente para bien. Pero independientemente a esas promesas por causa de una enfermedad, a esas promesas por causa de una necesidad financiera, por causa de que Dios desarrolle un ministerio en una persona, confirme un ministerio, abra una puerta financiera, le pueda dar una casa a una persona, un vehículo a una persona, pueda hacer un milagro sobrenatural de manera que esa persona pueda pagar una deuda, milagros sobrenaturales que se ven, que Dios hace, ver la bendición de Dios al sanar a sus hijos, al restaurar su matrimonio, independientemente de ese tipo de promesas que tienen cumplimientos y que causan tanta satisfacción y tanta felicidad. Mateo capítulo 5 nos provee 8 promesas que no podemos olvidar. 8 promesas que considero que se tienen que considerar mucho más importantes que las promesas, que aquellas promesas que tienen que ver con cosas materiales. Dios quiere prosperarte, Dios quiere darte lo mejor, Dios quiere entregarnos una tierra. La palabra de Dios dice en el Salmo que a Jehová le pertenecen los cielos y a sus hijos les ha dado la tierra. La tierra es una herencia para nosotros, los hijos de Dios. Hablemos de una casa, un carro, no sé, un estudio, un negocio, un contrato, una licitación, una sanidad de un cuerpo. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Santiago declara, yo deseo que en todo seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pero independientemente de esas promesas, hay algo más importante o hay algo también relevante que tenemos que considerar, y quiero compartir esas promesas, recordar esas promesas a quienes las han olvidado, pero enseñarles esas promesas a quienes no las consideran tal vez de valor o no las han escuchado. Mateo capítulo 5 provee 8 promesas importantes, y esas promesas están relacionadas con la condición de una persona. La condición de esa persona, según Mateo, según Jesús en Mateo capítulo 5, de acuerdo a la condición de esa persona, se revela una promesa llena de esperanza, una promesa llena de vida, una promesa llena de esperanza, una promesa que cuando tenga el cumplimiento va a ser maravillosa, va a ser extraordinaria y cambiará por completo la condición de esa persona. 8 promesas, 8 caracteres para una persona. Quiere decir que en Mateo capítulo 5, a partir del versículo 1 al versículo 12, vamos a hablar de 8 caracteres en una persona, 8 caracteres que el Señor está buscando, 8 identidades que el Señor está buscando dentro de una persona, y aquellas personas que tengan esa característica o ese carácter de Mateo capítulo 5, el Señor hace una promesa muy grande para esa persona. Muy bien, es conocido como el Sermón del Monte de las Bienaventuranzas o el Sermón del Monte. Un momento en que Jesús sube a un monte a enseñarle a sus discípulos y a enseñarle a una multitud que estaba escuchándolo allí. Un mensaje que no gustó mucho, un mensaje que decepcionó a muchas personas, un mensaje que enojó a muchas personas, un mensaje que provocó que muchas personas se fueran, se apartaran, porque no era el mensaje que querían escuchar, no era lo que querían oír. Ellos querían que las promesas que el Señor les estuviera haciendo, es un sermón, y ellos esperaban que ese sermón con el que el Señor iba a hacer su introducción ministerial tuviera que ver con la libertad natural que ellos estaban viviendo. Recuerden que Israel, los judíos estaban bajo el yugo de la esclavitud de Roma. Roma estaba oprimiendo a través del sistema, a través del maltrato, bueno, y todo este tipo de cosas. Y cuando Jesús viene a dar este sermón, a muchos de ellos no les gustó, muchos se alejaron, muchos por debajaron ese mensaje, muchos ignoraron ese mensaje, porque el mensaje no tenía que ver con lo que ellos estaban esperando. Sin embargo, las 8 bienaventuranzas, yo no quiero enfocarme en las bienaventuranzas, yo quiero enfocarme en las promesas que tiene cada bienaventuranza. Son 8, y esas bienaventuranzas hablan del carácter de una persona. No está hablando de la bienaventuranza, está hablando de la persona. Y si el Señor halla una persona con ese carácter, le hace una promesa al final de cada bienaventuranza. En el día de hoy vamos a ver en el versículo 1, vamos a comenzar diciendo: al ver la multitud, Jesús subió al monte y se sentó.
sus discípulos se le acercaron y él comenzó a enseñarles diciendo, capítulo 3, versículo 3, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. Otra vez, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. Ahora yo voy a leer aquí, tengo aquí el apunte de la versión Dios habla hoy, también me gusta mucho, dice, dichosos los que reconocen su necesidad espiritual, pues el reino de Dios les pertenece. Vamos a trabajar con esta versión. Dichosos los que reconocen su necesidad espiritual, pues el reino de Dios les pertenece. La versión Reina Valera dice, bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Qué es un pobre de espíritu? El Señor le está hablando a los discípulos y a la multitud que había, y el Señor les dice, dichosos o bienaventurados los pobres de espíritu. Bienaventurados los pobres de espíritu, y hace una promesa. Eso es lo que me quiero enfocar. Dice, pues el reino de Dios les pertenece. Quiere decir que hay una promesa maravillosa, exclusiva, única, para cierto carácter de persona, para cierto creyente, para cierto cristiano, por así decirlo. Hay una promesa que quizás no todos van a alcanzar, hay una promesa maravillosa que quizás no todos van a disfrutar, que quizás no todos van a poseer. No tiene que ver con un carro, no tiene que ver con una casa, no tiene que ver con una beca, no tiene que ver con un contrato, no tiene que ver con la sanidad de un cuerpo, una promesa que no tiene que ver con un ministerio, que no tiene que ver con abrir una iglesia, que no tiene que ver con ir a las naciones, que no tiene que ver con comprar hartas sillas bonitas para una iglesia, una promesa que no tiene que ver con algo material o con algo personal natural, sino que tiene que ver con algo sobrenatural que involucra directamente el reino de Dios. Es una promesa que el Señor le está haciendo a un grupo de personas, a una persona que tenga la característica que Jesús menciona, y la promesa es que esa persona o que ese grupo de personas o que esa familia o que ese creyente puede llegar a heredar el reino de Dios, puede llegar a poseer el reino de Dios. Note que es clara las 8 bienaventuranzas, las 8 promesas que el Señor hace. Cada promesa que hace la manifiesta para una persona con cierta característica, algo parecido a lo que enseñamos en las 7 iglesias. Dichosos los que reconocen su necesidad espiritual, es decir, los pobres de espíritu. ¿Qué pasa si se encuentra un pobre de espíritu? ¿Qué sucede cuando hay un pobre de espíritu? Cuando el Señor se da cuenta que hay un cristiano, que hay un creyente, hombre y mujer de Dios, que tiene esa característica. ¿Cuál característica? Ser pobre de espíritu. ¿Qué beneficio tiene una persona que sea hallada de parte del Señor como un pobre de espíritu? La promesa que el Señor dice es, si esa persona es pobre de espíritu, siéntase bienaventurada, siéntase dichosa, porque el reino de los cielos le pertenece a esa persona. No dice que el reino de los cielos le pertenece a cualquier persona, a cualquier creyente, a cualquier cristiano, a uno que va a la iglesia. Le pertenece. El reino de los cielos es la promesa para una persona que tenga pobreza de espíritu. Ahora bien, ¿qué es ser pobre de espíritu? ¿Acaso tendrá que ver con sentirme menospreciado, con ser una persona que no me valoro? ¿Acaso ser pobre de espíritu tendrá que ver con autorrechazo, con baja autoestima? ¿Acaso pobre de espíritu tendrá que ver con dejarme poner el pie encima, que me humillen, que hagan conmigo lo que se les venga en la voluntad? ¿Acaso la pobreza de espíritu tendrá que ver con no tener una casa, con no poder comprar un vehículo, con no tener una profesión? ¿Será que el Señor está hablando que ser pobre de espíritu es ser un muerto de hambre, un necesitado, un mendigo, un hombre que no tenga ni dónde vivir, un hombre que no tenga la capacidad de tener una profesión? ¿Será que eso es un pobre de espíritu? ¿Será que un pobre de espíritu tiene que ver con aquella persona que no se valora, que no se ama, que su autoestima está en el piso? No, para nada. El Señor no está hablando de un pobre material, ni está hablando de una persona arruinada materialmente, o de una persona que no tenga la oportunidad de tener una casa, de tener un
un vehículo, no sé, una profesión, de trabajar, de tener una empresa. El Señor no está hablando de eso. Él no está hablando de bienaventurados los pobres, los miserables, los arruinados, los que están, mejor dicho, quebrados hasta el cuello, que deben hasta el gato. No, porque la palabra de Dios dice que debemos pagar todas nuestras deudas, ¿no? Entonces, no tiene que ver con eso, y tampoco bienaventurado el pobre de espíritu tiene que ver con aquel pues que no se ama, que no se valora, que es una baja autoestima, que tiene autorrechazo. No, no tiene que ver con eso. Por eso me gusta la versión Dios habla hoy, porque dice los que reconocen su necesidad espiritual. Un pobre de espíritu es aquel que reconoce su necesidad espiritual. Déjame dar un ejemplo a través de otra parábola que el Señor enseñó, esta vez en Lucas capítulo 18, la parábola versículo 19 en adelante. Dice, Jesús contó esta otra parábola para algunos que creyéndose buenos despreciaban a los demás. ¿Sí ves? Unos que creyéndose buenos despreciaban a los demás. Dos hombres fueron al templo a orar. El uno era fariseo y el otro era uno de esos que cobraban impuestos para Roma. El fariseo de pie oraba así: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, malvados, adúlteros, y porque tampoco soy como ese cobrador de impuestos. Yo ayuno 2 veces a la semana y te doy los diezmos, y te doy la 10ª parte, o sea, los diezmos de todo lo que gano. Miren esto, este no es un pobre de espíritu, ese es un creyente, este es un cristiano. Ese es un hombre de Dios que diezma, que ofrenda, que ayuna, que ora, que va a la iglesia, que se congrega, pero que juzga a los demás, que ve a una persona en pecado y la juzga, que ve a una persona en una condición de debilidad y la juzga. Son aquellos que están regados por las redes sociales, ¿verdad? Que critican todo, que lo critican, que les gusta recalcar los errores de los demás, que solo ven errores en los demás, que solo ven pérdidas en los demás, los juzgan, ven un adúltero, ven un fornicario, ven un ladrón, ven un homosexual, ven una chica con espíritu de lesbianismo, le acusan, le juzgan. Señor, gracias porque no soy como ellos se van a perder, ellos se van a condenar, Señor, ven pronto y condénalo, Señor, y gracias porque yo soy salvo, porque mis hijos son salvos. Gracias, Señor, porque yo no soy como ellos, porque mis hijos no son como esos drogadictos de la esquina. Gracias, Señor, porque mis hijos no son como la hija de la vecina que se la pasa con muchachos en la calle. Gracias, Señor, porque mi hija es una santa. No, él no es un pobre de espíritu. Esa es la figura de un fariseo, según Jesús. Pero luego el Señor dice, pero el cobrador de impuestos se quedó a cierta distancia y ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Les digo que este cobrador de impuestos volverá a su casa ya perdonado por Dios, pero el fariseo no, porque el que a sí mismo se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Con este ejemplo de parábola, tomado de la palabra de Dios, devolviéndonos a Mateo capítulo 5, donde encuentro aquí en la versión Dios habla hoy, bienaventurados los que son capaces de reconocer su necesidad espiritual, su vacío espiritual. Bienaventurados los que reconocen su necesidad espiritual. Son aquellas personas que reconocen su pecado, que están atrapados en el pecado pero no saben cómo salir de allí, que quisieran salir de allí, que están viviendo vidas de adulterio, de fornicación, de homosexualismo, de alcoholismo, de amargura, de depresión, pero no saben cómo salir de allí. Luchan con eso, quieren servirle a Dios, quieren ser obedientes, aman a Dios, pero están presos bajo ese yugo de pecado, están atados bajo ese yugo de pecado, pero que se arrodillan, ¿saben? Se arrodillan. A pesar de su pecado se arrodillan y le dicen, Señor, perdóname, yo no quiero ser así. Ayúdame, Señor. Son aquellos que caen 70 veces 7, son aquellos que fallan, son aquellos que van caminando hacia el Señor, pero simplemente caen, simplemente pecan. No tanto por gusto, no porque quieran serlo, no porque deseen hacer eso, no porque deseen revolcarse en el heno, no porque deseen las algarrobas de los cerdos, sino porque están tan atados que no saben cómo son libres, porque tienen miedo de ir a una iglesia, de tener un encuentro con Dios a través de un pastor de una iglesia, porque sabe que los van a criticar, los van a golpear, los van a maltratar, los van a rechazar, los van a vituperar, se van a burlar. Entonces eso los hace sentir que no son amados por Dios, aman a Dios, quieren servirle a Dios, no quisieran ser así, no quieren ser así, no quieren pecar, quieren salir de ese adulterio, no saben cómo, quieren salir de esa fornicación, no saben cómo, quieren salir de esas adicciones a las drogas y no saben cómo, pero simplemente en un lugar, no lo sé,
se arrodillan y dicen, Señor, perdóname y ayúdame. Ayúdame, Señor. ¿Sabe algo? Ellos son justificados, ellos son llamados los pobres de espíritu. Ellos reconocen que están en pecado, reconocen que lo que está haciendo es mal y reconocen que necesitan una salida, que necesitan una oportunidad. Ellos son bienaventurados porque el Señor dice, de ellos será el reino de los cielos. En una ocasión, cuando los fariseos vinieron a confrontar a Jesús, los santos, no los fariseos son los santos, los perfectos, los que se saben toda la doctrina, los que conocen la teología de la pe a la pa, los que son perfectos, los que mejor dicho, ahí estaban los fariseos delante de Jesús. Y el Señor dice, ustedes son tan hipócritas, ustedes son tan mentirosos, le dice Jesús a ellos, ¿no? Les dice, ustedes se paran en la puerta del reino y no deja que nadie entre y ustedes tampoco entran. Y el Señor dice, de cierto les digo que las prostitutas, dice así, las rameras, que los pecadores y las rameras irán primero que ustedes al reino de los cielos, van delante de ustedes al reino de los cielos. Eso lo dice también Mateo. ¿Qué quiere decir esto, pastor? O sea, que una persona en pecado puede entrar al reino de los cielos. No. Está haciendo Jesús un ejemplo de decir que esa gente tiene más capacidad de humillarse y de reconocer que están mal y van a tener más oportunidad de ser salvos que aquellos que consideran ser salvos ya o que aquellos que consideran que son tan santos, ¿verdad? Que ya están con su galardón asegurado. El Señor está haciéndose un ejemplo diciendo, bienaventurado aquel, no que sabe mucho la palabra, bienaventurado aquel, no que es perfecto, bienaventurado el pobre de espíritu, el que es capaz de reconocer su condición. Este hombre decía, Señor, perdóname, yo soy un pecador. No quiero ser así, perdóname. El Señor dice, ni levantaba el rostro. Es una persona humilde en su corazón, es una persona que sabe que necesita a Dios. Ese es un bienaventurado y dice la Biblia que la promesa para ese tipo de personas es que ellos o ustedes heredarán el reino de los cielos. Lo bendigo con esta palabra. El Señor es bueno, el Señor es grande. Vamos a mencionar esto como el monte de las promesas. Amén. Así vamos a llamar esta serie de 8 promesas, el monte de las promesas maravillosas. Así que preparémonos para recibir esta palabra día a día a través del Ministerio Casa de Gobierno, Apóstol Henry Camacho. Gracias a todos.